Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Chávez. El día de hoy, como varios domingos que hemos estado ya hace unos meses conversando, comentando capítulos de libros de psicoterapia humanista, estamos ya en el segundo libro. Como cada domingo, nos toca ahora conversar sobre el capítulo número 3 del libro Terapia, Personalidad y Relaciones Interpersonales de Carl Rogers. Este va a ser un live bastante breve, porque el capítulo es decir, es bastante pequeño, ¿no? Unas cuantas páginas, pero vamos a tratar de, hablar lo más profundo que podamos sobre este capítulo. Entonces, ese capítulo 3. Si tienen algún comentario, alguna pregunta en relación a este capítulo, pueden hacerlo en la parte de abajo. Los videos del capítulo 2, del capítulo 1 y de la introducción están en la parte de videos del fanpage del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. Y bueno, comenzaríamos a hablar de este capítulo. Este capítulo tiene como nombre Teoría del Funcionamiento Óptimo de la Personalidad. Recordemos que el capítulo número 2 tenía como nombre Teoría de la Personalidad. Justamente el tercer capítulo lo que busca es un poco mostrarnos cuál es la idea que tiene Rogers sobre el funcionamiento óptimo, ¿no? de una persona. ¿Cuáles serían las características de una persona óptima, que una persona que pueda, funcionar de manera óptima en la sociedad? Y para explicarnos un poco, enmarcarnos, Rogers nos plantea lo siguiente, nos plantea qué sería, óptimo frente a quién, frente a lo que se espera socialmente o frente a uno mismo. Y ahí uno podría plantearse como una especie de debate, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de óptimo? Estamos hablando de algo que funcione socialmente, ¿no? Algo que, funcione para el status quo, o alguien que funcione como realmente desea funcionar, ¿no? Entonces, Rogers dice, ¿no? El funcionamiento óptimo, la persona hipotética que se actualiza plenamente funcionando, pues, de una manera óptima. Entonces, lo que nos está queriendo decir Rogers en la primera cara de este capítulo es que una persona óptima es aquella persona que va actualizándose de manera plena frente a los cambios eventuales que van sucediendo de manera social. Rogers plantea varios puntos, ¿no? Punto A, punto B, punto C, punto D y punto F. Y vamos a explicar más o menos en qué consiste cada uno de los puntos que plantea en este capítulo. En el punto A él pone, ¿no? Todo individuo posee una tendencia innata a actualizar las potencialidades de su organismo. Recordemos que esto es algo muy particular y muy propio, mejor dicho, del planteamiento humanista de Rogers, que es la tendencia actualizante. Entonces comienza planteándonos esto. Las personas tenemos una tendencia intrínseca a actualizarnos, ¿no? A buscar cómo mejorar, ¿no? A veces esta tendencia actualizante se ve truncada por la sociedad misma. Entonces, en el punto B, Rogers dice, el individuo tiene la capacidad de simbolizar sus experiencias adecuadamente en la conciencia y la tendencia a ejercer esa capacidad. Entonces, la capacidad de simbolización es algo que Rogers remarca, ¿no? La capacidad que tenemos de darle un valor personal, un valor simbólico personal a lo que nos va apareciendo, lo que nos va sucediendo en la vida. Punto 1b, Rogers dice, ¿no? Como corolario podemos decir que todo individuo tiene la capacidad de mantener y la tendencia a mantener un estado de congruencia entre el concepto de yo y la experiencia. Entonces hay una congruencia, Rogers plantea que hay la posibilidad, la capacidad la tenemos todos de crear un espacio de coherencia entre estos dos aspectos, ¿no? El aspecto del yo y el aspecto de la experiencia. El aspecto de la experiencia se refiere al contacto con el otro, al contacto con las circunstancias del contexto en el que cada uno vive. Entonces, el punto C, Rogers plantea que el individuo experimenta una
necesidad de consideración positiva, ¿no? Consideración positiva externa. Entonces, para que las personas podamos, digamos, ser personas óptimas, ¿no? Personas óptimas para nosotros mismos, tenemos que tener por lo menos algo de base que es la consideración positiva externa. El individuo experimenta una necesidad, ese es el punto D, el individuo experimenta una necesidad de consideración positiva de sí mismo. Entonces, por un lado, tenemos una necesidad, o bueno, tendríamos que tener un ambiente que nos considere positivamente, un ambiente externo, para luego desarrollar una consideración positiva interna, ¿no? Que nosotros mismos, dentro de nuestro espacio solitario, podamos decir que nos podemos aceptar y nos podemos considerar positivamente, incluso hasta los errores que vamos cometiendo y todo. En el punto E, Rogers dice, ¿no? La manifestación de la tendencia A y B, las dos primeras, están sujetas a la satisfacción de las necesidades C y D. Entonces, tenemos que primero tener una consideración positiva del entorno y de nosotros mismos para que después podamos actualizar nuestras potencialidades y hacernos cargo de esta, ¿no? Y punto 1 de este punto E dice, el individuo experimenta la consideración positiva incondicional de personas, criterios. Y punto 2 es consideración positiva incondicional. Esta consideración positiva condicional se revela al sujeto en el seno de una relación en la cual se siente comprendido de una manera empática. Entonces, nuevamente pone el énfasis al contexto. Para que una persona pueda desplegar todas las potencialidades, ya pasados los años necesita tener un espacio que considere positivamente tanto lo que hace bien como lo que hace mal. Y también para que esta persona pueda poco a poco crear una consideración positiva interna, ¿no? Hay un punto, uno de los últimos en realidad, como les digo, este capítulo es bastante breve, así que este live va a durar muy poco. Rogers plantea varios puntos que, digamos, serían las características que él dice que tiene una persona que puede ser suficientemente autónoma, una persona que ya ha podido desplegar todas sus potencialidades, y voy a ir nombrándolas para que queden, digamos, registradas y podamos conversar. Si tienen alguna pregunta o algún comentario para hacer, pueden hacerlo también acá en la parte de preguntas, de comentarios. Entonces, Rogers dice, ¿no? Que este individuo, una persona óptima, ¿no? Presenta las características siguientes y dice, está abierto a su experiencia. Entonces, una persona que está abierta a la experiencia, una persona que está abierta a poder reconocer al otro como un otro, ¿no? Como una posibilidad de aprendizaje, o que lo que uno siente o lo que uno ha experimentado puede incluso ampliarse si uno se lanza a experimentar cosas nuevas. Significa que una persona está por buen camino, ¿no? El punto 2 dice, en consecuencia, todas sus experiencias son accesibles a la conciencia. Entonces, hace bastante énfasis en el nivel de conciencia de una persona que ya ha desplegado sus potencialidades, porque ya no solamente actúa, digamos, de forma inconsciente, o entendiendo inconsciente no desde la terminología freudiana, sino la conciencia como una capacidad que tenemos de ser, de reconocer qué es lo que, desde dónde nosotros estamos actuando. Entonces, una cosa es la conciencia y la inconsciencia en términos freudianos, y otra cosa es la conciencia e inconsciencia en términos más prácticos, en el sentido de que cuando hablamos de una persona inconsciente, es una persona que simplemente se deja llevar por los impulsos, y no hay poder de decisión, ¿no? O por mandatos familiares, o por condicionamientos sociales. Entonces, en consecuencia, todas sus experiencias, las experiencias de una persona que ha logrado, digamos, desplegar todas sus potencialidades, según Rogers, son accesibles a la conciencia. Es una persona mucho más consciente de lo que hace y el por qué lo hace, ¿no? Sus percepciones son tan exactas como lo permiten los datos de su experiencia, ¿no? Sus percepciones son tan exactas. Entonces la percepción está mucho más desarrollada. Uno puede percibir mejor qué es lo que sucede en el entorno, qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal, y ya uno va decidiendo hacia dónde dirigirse. El punto 4, Rogers dice que la estructura del yo
es congruente con la experiencia. Entonces, importante ese énfasis que le pone Rogers siempre la congruencia, y en ese sentido Rogers está planteando que la estructura del yo guarda una congruencia con la experiencia que uno va eligiendo vivir. El punto 5, Rogers dice, la estructura del yo es una gestalt fluida que se modifica con flexibilidad en el curso del proceso de aislamiento de nuevas experiencias. Entonces, la estructura del yo es una gestalt, es un todo, ¿no? Fluida que se modifica y es flexible. Entonces, la gestalt va flexibilizándose en función a lo que va apareciendo en el curso del proceso de asimilación de nuevas experiencias. Entonces, la apertura a nuevas experiencias es muy importante, ¿no? Para poder indicar que una persona ya está en un proceso, en un buen camino para ser quien realmente quiere ser y reconocer en primera instancia qué es lo que realmente quiere ser, ¿no? Primero hay que reconocer, primero hay que conocerse, el autoconocimiento, y después viene la autovaloración. El punto 6 dice, el sujeto se percibe como el centro de valoración, ¿eh? Justamente como lo que estaba comentando, ¿no? Sobre lo que estaba comentando, la valoración es hacia uno mismo. Una persona no puede valorarse si no se conoce. Entonces, primero hay que conocerse, primero hay que decir, ah, mira, yo soy esto, estas son mis potencialidades, estas son mis dificultades, las cosas que tengo que desarrollar, y después comienza la valoración. Yo, en función a lo que sé, puedo decir, ah, mira, yo considero valioso esto, o yo considero valioso desarrollar esto, este otro punto, por decir, ¿no? El punto 7, Rogers dice, dentro del punto 6, Rogers plantea, ¿no?, que el proceso de valoración es continuo y organísmico. Entonces, este proceso es un proceso en principio de valoración, es un proceso continuo. Entonces, la valoración va a ir como va a ir cambiando en función a cómo uno va creciendo. Es importante señalar siempre eso, ¿no? Yo puedo ser una persona, por ejemplo, muy segura a cierta edad, pero 10 años después puede haber cambiado las circunstancias. Entonces es un proceso que siempre uno va, junto a la evolución organísmica, uno tiene que ir actualizando, ¿no? Uno tiene que ir reforzando. El punto 7, Rogers dice, el proceso de valoración no está sujeto a condiciones externas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está básicamente diciendo que una persona que está desarrollándose, una persona que ya está desarrollada a nivel personal, no depende mucho del exterior. Es, bueno, lógico que una persona va a depender del exterior siempre, y es importante, ¿no? Nosotros nos nutrimos del exterior, ¿no? El aspecto relacional es importantísimo. Aprendemos de nosotros mismos y de los otros en el contacto con los otros, pero lo que nos va a decir es que no va a depender este proceso de valoración de una persona con estas características, de una persona ya, digamos, en un proceso evolutivo personal importante, de condiciones externas. Entonces no va a depender, ¿no? Nos vamos a nutrir del exterior, pero no vamos a depender del exterior. Dentro de este punto, Rogers dice, ¿no? El sujeto experimenta, bueno, un sentimiento de consideración positiva incondicional hacia sí mismo, ¿no? Hacia sí mismo, siempre enfocado hacia uno. El punto 8, Rogers dice, en el punto 8, Rogers dice, el sujeto se conduce en todo momento de manera adaptativa y manifiesta una actitud creativa ante toda nueva situación. Lo que Rogers nos está diciendo es una persona que se adapta solamente, o sea, en el sentido de que nos enajenamos con el entorno y no lo criticamos o simplemente aceptamos. Lo que Rogers nos está diciendo cuando habla de adaptación no es una enajenación, sino está diciendo eh, que justamente el adaptarse consiste en poder no perderse a sí mismo, no dejar que el entorno me sobrepase, porque no dependo del entorno, y manifestar una actitud creativa frente al entorno. Entonces, ante una situación como esta, por ejemplo, el coronavirus, un sujeto que pueda adaptarse de una manera adecuada, que puede, digamos, entender la problemática, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Y realmente conocerse en principio, ¿no? Es, bueno, igual un evento externo puede ayudarnos a conocernos y mucho, pero lo que Rogers nos va a plantear es de qué manera nosotros podemos responder, por ejemplo, de manera creativa frente a lo que nos sucede. De manera creativa no quiere decir, cuando hablamos de manera creativa, es de una manera novedosa. ¿Novedosa para quién? Para nosotros mismos, ¿no? Adaptar todo eso que tanto estudiamos, ¿no? O que tanto vemos con nuestros pacientes o en el entorno, en una película, o qué sé yo,
adaptarlo a nosotros mismos y ver cómo nosotros vamos entendiéndonos y vamos respondiendo al mundo. Entonces, una frase importante de Frankl que decía, a la vida no se le pregunta, aunque a veces sí, eso lo pongo yo, si no se le responde. Entonces es cierto, a la vida se le responde, pero se le responde de una manera creativa, ¿no? Eh, Adaptativa en el sentido no de enajenación, sino de poder que no nos revuelque la ola, básicamente. Por ahí va el tema con la adaptación. Y si nos revuelca, bueno, aprender también nosotros. El punto 9, Rogers dice, descubre que su capacidad de valoración autónoma organísmica representa una verdadera guía para lograr conductas más satisfactorias. Esto se debe a que, y pone 2 puntos. Entonces, el punto 9 está enfocado al descubrimiento de las capacidades de valoración autónoma. De qué manera yo puedo valorarme a mí mismo, esa autonomía, organísmica representa una verdadera guía para lograr las conductas más satisfactorias. Estamos hablando acá bastante sobre la guía del organismo mismo. Entonces, escucharme a mí mismo, y ahí, por ejemplo, recordemos que Eugene Gendlin fue alguien que trabajó directamente con Rogers, y Eugene Gendlin trabaja bastante con el organismo desde terapia experiencial. Entonces, este tema de escuchar al cuerpo, regresar al cuerpo, realmente entender qué es lo que me sucede y en función a eso actuar, es algo que para Rogers va a ser muy valioso, ¿no? Lograr unas conductas más satisfactorias, ¿no? La sensación de satisfacción, no una satisfacción superficial, sino una satisfacción profunda en la que yo me sienta autorrealizado, ¿no? Esto se debe a que, pone 2 puntos, a que todos los datos de la experiencia son accesibles a la conciencia y son utilizados, ¿no? O sea, todo lo que me va sucediendo en esta experiencia de vida, toda esta experiencia, toda esta información es accesible a mi conciencia. Entonces, ¿qué tan conscientes somos de lo que nos está sucediendo, del por qué hacemos lo que hacemos, eh, o cómo lo sentimos corporalmente? Es importantísimo, ¿no? Esos puntos son muy importantes. El punto B dice, ningún dato de la experiencia es distorsionado o negado en la conciencia. Entonces, este tema, este concepto de la sombra, todo eso que negamos, lo que negamos nos somete. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si tenemos una visión tal vez muy positiva de nosotros mismos, pero no vemos cuáles son nuestras sombras, cuáles son los aspectos que tal vez estamos negando, y muchas veces en el contacto con los otros, en el contacto con el exterior, podemos identificar nuestra propia sombra. Una persona o un grupo de personas que nos dicen algo en particular que no le gusta de nosotros, puede darnos luz de algo que tal vez puede ser un punto ciego para nosotros. Entonces nosotros podemos pensar que somos unas personas muy, tal vez, por decir, unas personas muy consideradas, pero si el entorno o muchas personas nos están diciendo que no somos lo suficientemente considerados en un punto, podemos tal vez dudar de nosotros. Y eso quiere decir, y es normal. Entonces, la idea sería no caer en eso necesariamente, pero sí saber que el exterior nos puede comunicar temas en relación a nosotros mismos. Entonces, ningún dato de la experiencia es distorsionado o negado. Somos más conscientes de las cosas positivas y de los aspectos negativos que siempre vamos a ir teniendo. Cada vez la idea es que sean menos, pero igual están presentes. El punto C, Rogers dice, las consecuencias de la conducta son accesibles a la conciencia. Entonces, no solamente la experiencia, sino también la conducta. Es accesible a la conciencia y las consecuencias de la conducta. Entonces, las consecuencias tienen que ver con el entorno, tienen que ver con el otro. Entonces, somos conscientes de cuál es nuestro impacto con las otras personas, con lo que hacemos. Y obviamente, después de eso entra el tema de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, ese concepto esa palabra viene del concepto de responder, ¿no? Responder. ¿De qué manera nosotros respondemos a las circunstancias que vamos viviendo y cuánto nosotros somos conscientes del impacto que tenemos en el otro ante estas respuestas, ¿no? De qué manera impactamos al otro. Y muchas veces nosotros nos queremos quedar con la parte bonita, con la parte buena, ¿no? Y no con la parte que tal vez nosotros tenemos ahí responsabilidad en el daño frente al otro, ¿no? Y este problema es muy común en las relaciones de pareja. Es más fácil ver al otro, culpar al otro, yo soy un santo, yo soy una santa, pero la otra persona tiene tal vez muchas cosas que ver, ¿no? Entonces cada uno lo que tiene que hacer es regresar la mirada a sí mismo, a sí misma, y poder curar las heridas y mejorar. El punto D
Dice, los errores son cometidos cometidos en la búsqueda del máximo de satisfacción. Errores debidos a la falta de datos experimentales serán corregidos en la prueba de la realidad, ¿no? Entonces, la idea es identificar cuáles son los errores que nosotros tenemos cuando buscamos una máxima satisfacción o una satisfacción en sí mismo, ¿no? Entonces, igual tiene que ver con el exterior, ¿no? Entonces, hay necesidades del exterior y hay necesidades del interior. Es importante hacerme cargo yo de mis necesidades internas, pero entender que hay necesidades externas también, de los demás. El punto 10, Rogers dice, ¿no? Teniendo en cuenta el carácter gratificante de la consideración positiva recíproca, ese individuo vive con los otros en la mejor armonía posible. Entonces, la idea es esa, ¿no? Vivir de manera armónica con el entorno, con el exterior, y no pelearme si es necesario, está bien, pero entender el exterior, ¿no? Identificarme primero yo, como digo, cuando hablo de alguna manera, la palabra se me fue, pero de alguna manera adaptarme, estamos hablando no de una adaptación enajenada, sino de una adaptación que busque que yo pueda sobreponerme a las circunstancias, ¿no? Y sobreponerme no significa sobreponerme, pararme frente al otro, o pararme encima del otro, ¿no? Muchas veces las personas lo que hacen es, para sobrevivir, se ponen encima, ¿no? Frankl decía que en la Segunda Guerra Mundial las personas, él decía, ¿no? Las personas más valiosas son las que no regresaron a sus casas, porque las personas más valiosas de los campos de concentración, como el campo de concentración de Auschwitz, lo que hicieron fue pensar en el otro. Entonces muchas personas lo que hacían, en vez de comer, le daban la comida al otro, ¿no? Pensaban mucho en el otro y por eso murieron. Eso es lo que decía Franklin. Bueno, hace un comentario, Roger, sobre esta parte. Como les comentaba, este capítulo es demasiado breve, pero está bien hablar igual de esto. Dice, el concepto de funcionamiento óptimo, de acuerdo con nuestra exposición, es sinónimo de concepto de adaptación psicológica perfecta, madurez óptima, congruencia interna completa, apertura total de la experiencia y discriminación perceptual perfecta, en el sentido en que se ha definido estos términos. Entonces, claro, básicamente lo que nos ha ido planteando Rogers en este capítulo son las características de una persona óptima, ¿no? Con estos, no todos tienen que llegar a ser así, pero bueno, eso es lo que plantea Rogers como una persona óptima, una persona congruente en principio interiormente, y luego ya viene después lo exterior, pero con mucha conciencia sobre el impacto que va teniendo en su andar en la vida. Lo último que plantea Rogers, que resalté en el capítulo, dice, la personalidad que funciona plenamente es una personalidad en constante estado de flujo, ¿no? Una personalidad que no queda rígida, que no dice yo soy así y no voy a cambiar más en mi vida. Entonces eso es muy importante, que está siempre en un constante cambio. Una personalidad que se modifica continuamente, cuyas conductas específicas no pueden predecirse. Entonces, una persona que no puede predecirse, una persona que puede vivir experiencias muy distintas y puede ir adaptándose y aprendiendo diversos aprendizajes, diversas cosas de lo que va viviendo. La única predicción que podría hacerse acerca de su conducta es que manifestará en toda ocasión un grado de adaptación creativa. Entonces esto es muy importante porque lo que está hablando Rogers es básicamente una crítica hacia la capacidad predictiva que plantean ciertas evaluaciones. Entonces las personas no somos predictivas. Las personas podemos, como se dice, ¿no? La economía no es una ciencia, y la economía justamente lo que intenta es buscar predicción hacia el futuro. Entonces la economía no es una ciencia. Todo método que busque predecir las actitudes de las personas, sobre todo las actitudes de las personas sanas, tampoco son ciencia. Lo que tenemos que hacer es para Rogers, ir acompañando este proceso y procurar que las personas sean cada vez más estas características que plantean, y no una búsqueda de predicción hacia la persona. Digamos que la predicción para Rogers va a ser
este responder de manera creativa, este responder de manera ingeniosa, este responder siempre hacia la mejora de cada una de nosotros. La única predicción, como ya dije, es el responder creativo, ¿no? La adaptación creativa perfecta, y que un individuo estará en un proceso continuo de actualización. Entonces, para él, para Rogers, es esto, ¿no? Este capítulo es bastante breve, pero lo que plantea es bastante conciso, ¿no? Y eso, y eso le da también bastante la capacidad que uno pueda tener en la lectura breve y una lectura y bueno, posterior una conversación y un análisis sobre todo esto, ¿no? Entonces, veo que nadie ha comentado algo sobre esto. Igual, muchas gracias por estar ahí. Bueno, la idea es para la próxima semana conversar sobre este cuarto capítulo, que tiene como nombre Teoría de las Relaciones Interpersonales. Pasado esto, llegaríamos al capítulo 5 y terminaríamos con este libro. La idea tal vez es que, bueno, si tienen ustedes alguna sugerencia de un libro que quieran que continuemos revisando para los próximos live, ya sería para más o menos mediados del próximo mes comenzar el tercer libro. Yo estaba planteando tal vez un libro de la Gestalt, puede ser, pero ya iríamos viendo cuál sería el siguiente libro. Entonces, quedaría pendiente el domingo que viene revisar el capítulo 4 y el subsiguiente domingo el capítulo 5. Y luego pasaríamos a otro libro. Recuerden que el día viernes tenemos otra entrevista, ¿no? Estamos haciendo todos los viernes entrevistas a terapeutas humanistas de distintos lugares del mundo. Ya pronto vamos a sacar la publicidad, las entrevistas, todas las entrevistas del próximo mes. También vamos a comenzar una quinta formación de la especialización de arteterapia desde el enfoque humanista, los días, me parece que son los días domingos, ¿sí? Y también una formación en terapia humanista los días viernes de 7 a 9 de la noche, ¿no? Y los domingos la especialización, la formación es la tercera formación y la especialización es la quinta, los domingos de 8 a 10 de la noche. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por habernos acompañado. Veo que hay 10 personas y ha habido un poco más de personas hace un rato ahí conectadas escuchándome. Este video va a quedar grabado si es que ustedes tienen el interés de compartirle a alguien sobre este punto en particular, sobre el capítulo 3 de este libro. Muchas gracias a todas, a todos por estar ahí y nos estaríamos viendo en esta conversación sobre este libro el día domingo que viene. Muchas gracias. Chao.